Hace 23 años, a partir de un pedido, una exhortación de la Conferencia Episcopal Argentina, la Universidad Católica Argentina, que depende del Arzobispado de Buenos Aires, creó un departamento de investigación para estudiar sobre todo las deudas sociales que históricamente hay en el país, pero sobre todo en el presente, ¿no? Ese fue un poco el origen del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que desde el año 2004 realiza encuestas sobre indicadores de déficit de desarrollo humano e integración social, que han ido dando certeza, podemos decir, de la situación del país, sobre todo cuando los índices oficiales no eran creíbles, por ejemplo. Recuerdo que fue un tiempo muy importante, como ocurrió en la segunda gestión de Cristina Fernández. La independencia del Observatorio de la Deuda Social, fundada sobre todo en la metodología científica de sus mediciones, le han generado críticas de los poderes de turno en estos más de 20 años de experiencia. Hoy vamos a hablar del servicio fundamental que presta el Observatorio de la Deuda Social y de la situación del país también, que muestran hoy sus estudios y proyecciones. Por eso está en comunicación telefónica con nosotros Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. Agustín, lo saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, hermanos? Muy bien. 23 años, Agustín, son suficientes, ¿no?, para hacer una retrospectiva. ¿Cómo ven ustedes desde el Observatorio de la Deuda Social su propio servicio? ¿Cómo han afrontado en este tiempo también los cuestionamientos que han recibido de parte del poder político en los diferentes turnos, ¿no? Bueno, a ver, tengamos en cuenta que el programa efectivamente tiene 23 años en materia de investigación vinculado a un concepto que fue acuñando los obispos en el año 2000 en la Conferencia Episcopal Argentina, reunidos en La Montonera, que plantearon que la principal deuda de los argentinos no era la deuda externa, sino la deuda interna, la deuda social, y que era un compromiso de todos poder superarlas. De aquel año 2000, que ya han pasado 24 años, seguimos enfrentando los mismos o quizás más graves problemas que teníamos en ese momento. La principal deuda de los argentinos no es la deuda externa y las deudas financieras, sino las deudas internas, las deudas sociales, y lamentable y desafortunadamente se han agravado en términos de desigualdades sociales y de situaciones que por lo menos no han sido superadoras de profundos déficits. En términos de pobreza, tenemos mucho más tasas de pobreza y privaciones económicas injustas que las que teníamos en aquel entonces, antes de la crisis del 2001, y tenemos muchas más personas, niños, adolescentes, jóvenes y mayores en esas condiciones. El observatorio comienza en el año 2004. El programa nace en el año 2001, el programa de la deuda social, con sede en el Departamento de Investigación Institucional de la UCA, promovido por el Monseñor Bergoglio, gran canciller de la universidad de ese momento. Pero se define un programa de investigación y una encuesta propia y un diseño de investigación empírica que construye un observatorio donde no había hoy en Argentina, en ese momento ni hoy todavía en Argentina, un observatorio de los temas sociales, y se crea en la Universidad Católica ese observatorio, el Observatorio de la Deuda Social Argentina. Y comenzamos con una encuesta propia a indagar indicadores de desarrollo humano y de integración social muy novedosos que no medían las encuestas oficiales. Y así nace este programa, generando información de pobrezas dimensiones no vinculadas necesariamente a los ingresos, porque la pobreza por ingresos recién comenzamos a medirla en el año 2012, debido fundamentalmente y lo hicimos retrospectivamente porque medíamos los ingresos, pero debido fundamentalmente a la estafa que se estaba viviendo en el INDEC en ese momento y que tenía que ver con la malversación de los indicadores de ingresos y de pobreza y de precios, que hacía que la pobreza fuese ridículamente del 7 u 8% en esos años, cuando claramente era evidente que
Lo mejor que había dejado la postconvertibilidad en términos de crecimiento había llegado hasta el año 2011, pero que ya no estaba bajando la pobreza y que teníamos pisos de pobreza del 25%, de poblaciones injustas, y que Argentina no era un país rico en términos de su estructura social, que las deudas sociales no estaban resueltas, que no estábamos en el mejor de los mundos, ni que, bueno, finalmente tampoco el modelo político de ese momento daba respuesta a una parte de la población que quedaba de una u otra manera participando o contenida a través de los problemas sociales, pero no a través de un trabajo productivo, un trabajo genuino. Y ya en ese momento diría que primero vinieron los aplausos del gobierno primerista durante los primeros años, porque mostrábamos desde el año 2004 hasta el año 2009 cierta avances que se venían teniendo en los indicadores sociales. Sin embargo, siempre nuestro estudio era las deudas, que quedaba pendiente, era mucho lo pendiente. Pero ya a partir del año 2009, salvo 2011, y en el contexto de la intervención del INDEC, ya las cosas no estaban andando bien, y por eso se intervino el INDEC, en términos de, ¿no? Porque básicamente las estadísticas sociales no daban bien. Y las únicas estadísticas que lo mostraban eran las nuestras, así que tuvimos que confrontar o enfrentarnos a personajes como Guillermo Moreno y otros personajes del gobierno que incluso podían no estar en contra nuestro, sino compartiendo programas de vida, programas de proyectos de desarrollo, pero que estadísticamente terminaban rompiendo el relato, afectando el relato político de una década ganada, ¿no? Entonces, ya ese momento fue muy complicado. En 2014 vino una devaluación que vino en un aumento de la pobreza que nos llevó hasta la pobreza en medida por ingresos, en el 29-30%, que es lo que nosotros marcamos que existía en Argentina en ese momento. Tampoco existía, en ese momento tampoco existía el indicador oficial de pobreza, porque y si ya había señalado que era un indicador que discriminaba o que era ofensivo, y que había muchas mediciones, y bueno, porque era ridículo presentar que el país tenía 9, 7, 8, 9% de pobreza, ¿no? En un contexto como el que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, era apenas 2% de indigencia. Y los valores estaban en ese momento alrededor de un 5% de indigencia y de 29% de pobreza, y era baja la indigencia medida por ingresos, porque efectivamente los programas sociales se venían a darle un piso de protección social a los más pobres. Pero nosotros marcábamos que el 50% de la población tenía un empleo precario. Claro. Asalariados y no asalariados, y que el 30% eran trabajadores, 20% trabajadores pobres, que trabajar no era garantía de nada, porque había trabajos de indigencia, trabajos donde la gente sobrevivía con la changa, y el crecimiento económico había derramado hasta una parte de la población. Y trabajadores asalariados formales, registrados, sindicalizados, contratistas profesionales, monotributos de nuevas actividades económicas, pero que un 50% de la Argentina tenía trabajos muy precarios, eventuales, y que sí, tenían programas sociales, y que eso ayudaba, pero que eso no era inclusión social. Entonces, bueno, ahí tuvimos problemas. Con Macri también, porque el gobierno de Macri tomó nuestros datos, dijo pobreza cero, acá tiene el observatorio, nos comprometemos a bajar la pobreza, también tomó objetivos un poco radicalizados, pobreza cero tendría que haber sido más cuidadoso, ¿no? En términos de saber cuál era el plan de gobierno. Y de ese 29%, más allá de un año bueno, así como había tenido el kirchnerismo, un año muy bueno, 2011-2012, lo tuvo Macri con el 2017, pero ambas fueron burbujas de consumo donde se transferían más programas sociales, más jubilaciones, más beneficios, años electorales, digámoslo pues. Claro. Pero después vinieron impactos macroeconómicos fuertes, la devaluación del 2014, 2016, primero con 2014 hasta el 2016 que hubo una situación de crisis, y después con la 2017, la burbuja de 2017, llegó a la crisis de 2018 y 2019. Macri toma la pobreza con nuestros indicadores en 26% y se va con 38-39% de pobreza.
en el mejor de los momentos tuvo 25%. También había tenido 25% Cristina, el gobierno de Cristina, pero se va también con un poco más de indigencia, 7% ya de indigencia. La inflación empieza a golpear a los sectores más humildes porque empieza la gente más humilde, si bien se defiende con trabajos y changas, los programas sociales no alcanzan. Cuando hay situaciones recesivas, como lo había en el año 2018-19, o como lo hay ahora, hay menos trabajo informal, menos changas, menos trabajos eventuales. Entonces, baja mucho la capacidad. Si bien los programas sociales pueden crecer, baja mucho el componente laboral de la fuerza de los sectores informales pobres. Bueno, eso con Macri nos vinieron críticas, los trolls de Macri fueron muy duros contra nosotros, responsabilizándonos de que la elección de Macri se había perdido porque nosotros dábamos cuenta de una pobreza del 38-40% ridículo. Esa era la realidad, y después se fue confirmando la realidad. Y bueno, nos golpearon los de Macri, nos golpeaban los de Cristina. Cuando nos golpeaban los de Cristina, los de Macri aplaudían. Cuando nos golpeaban los de Macri, los de Cristina aplaudían. En realidad, más allá de las inclinaciones, orientaciones personales, nuestra función es una misión, dar cuenta de lo real, demostrar las deudas sociales, hacerlas visibles, denunciarlas, hacer un apostolado científico, académico, pero social, en términos de mostrar con un trabajo serio desde lo científico los problemas estructurales, las deudas sociales, las privaciones injustas. Y nos tocó Alberto, que nos convoca inicialmente para que podamos ayudar y apoyar en el tema de esa mesa contra el hambre, la lucha contra el hambre. Y nosotros siempre estuvimos dispuestos a participar de todas las mesas, de todas las convocatorias, pero bueno, también fue un chasco, ¿no? Fue un chasco porque fue una utilización política de todo eso. Y finalmente vino la pandemia y bueno, todos nos organizamos en un contexto de contribuir con información, y los sorteos siguieron mostrando la información y siguieron mostrando cómo se empeoraban las situaciones y cómo en ese momento, aunque parezca mentira, quienes más, los sectores más pobres, acuérdense que había programas de transferencia de ingresos como dice, ingresos familiares de emergencia, estaban teniendo una situación relativamente no tan desfavorable como sí lo tenían las clases medias de los obreros o los trabajadores formales que cerraban sus puertas y que tenían que volver a su casa y que no tenían ingresos de horas extras y que tenían que bajar los ingresos. Bueno, todos esos problemas los mostramos, salimos de la pandemia, mejoró la situación, pero siguió los problemas estructurales en Argentina durante el gobierno de Alberto se hicieron más graves que los que estaban en Macri, y los de Macri se hicieron más graves en Cristina, y Cristina no logró resolver la deuda que dejaba Néstor, y los pongo los nombres de pila de los gobernantes. El asunto es que el modelo estaba agotado y entramos en una crisis fuerte, muy fuerte, pero que ya estaban la crisis del último año de Alberto, en un año electoral, con políticas de apoyo en una campaña electoral a que haya más consumo, agravó todos los problemas, ya venían graves, pero se agravó más. Y lo que de alguna manera genera el gobierno de Milei es transparentar una situación, yo coincido en ese punto, pero le agrava la brutalidad en ajuste que produce producto de una devaluación fuerte y de un aumento de precios sin compensación en los ingresos, un shock para el primer trimestre de este año, estancamiento, recesión, caída del consumo, caída de la devaluación con el fuerte impacto en los precios en diciembre y enero, y sin aumentos en los ingresos, produjo un aumento de la pobreza que nos lleva de la pobreza que dejaba Alberto de un 40%, entre 40 y 44%, nos deja un 54% de pobreza en el primer trimestre. Y de indigencia, que ya habían alcanzado entre 7 y 9%, nos deja una indigencia del 18% al menos, el primer trimestre. Todo esto está bajando. Aclaro el punto que en este momento la situación no es tan grave como fue el primer trimestre. No lo es tan grave para las clases medias, obreras, están recomponiendo sus ingresos, comenzó a haber un proceso lento de recuperación de los ingresos de los jubilados, no
peor de lo que estaba antes de ley, claro, pero mejor que lo que estaba ese primer trimestre, por lo cual la pobreza estaría alrededor de 50, y la indigencia habría bajado 1 o 2 puntos, estaría el 16, 17%. Baja menos la indigencia porque si bien los programas sociales efectivamente hoy fueron mejorados por la administración de Milei, en términos de que se duplicó la UH y también la tarjeta alimentar, y todo eso ha hecho que haya más asistencia a los más pobres. También, como mencioné hace un momento, hay menos trabajo para los más pobres, para el trabajo informal. Ahora, la historia argentina en estos 20 años que les estoy contando, marca que en realidad nunca se puso sobre el tapete una agenda de política de Estado que garantizara un desarrollo sostenido, genuino, con desarrollo de empresas, de inversión, de pequeñas y medianas empresas, con capacidad también de exportar de los grandes negocios, pero también de hacer, de que eso derrame efectivamente hacia las economías regionales, locales, que se generase empleo, demanda de empleo genuino para nuestros jóvenes, para las nuevas generaciones, para jóvenes que terminaron secundaria y los que no terminaron, que se integrara más la sociedad alrededor del trabajo. Entonces, como eso no ocurrió, como lo que ocurrió fue un modelo que fomentó el consumo para las clases medias altas, garantizó cierto piso de consumo para los sectores pobres, pero que no significaba creación de riqueza, sino distribución de los activos. Y no dejaron de ganar los más ricos en ese proceso, porque tienen siempre un poder para ganar, pero los más pobres no pudieron ganar, y la sociedad argentina hoy es mucho más desigual en términos crónicos, en términos estructurales. Es más difícil revertir las desigualdades que teníamos hace 20 años. Este es el gran drama argentino. Es decir, tenemos una clase, un tercio de la sociedad muy incluida en términos de la economía global y del mundo del conocimiento y de los sectores más dinámicos de la economía y la cultura y del desarrollo social, donde se extienden los periodos de vida, y tenemos un tercio de la sociedad muy postergado, más postergado que en otras épocas, sin acceso a educación, salud de calidad, ni a vivienda, ni a servicios, donde no llega internet, donde no llega la comunicación, no llega la tecnología, y sigue saliendo con el caballo a buscar el carro, a buscar, a tratar de sobrevivir buscando cartones, y no lo incorporamos a un proyecto de trabajo pleno, ¿no? Integrado. Entonces, la Argentina tiene esas divisiones. Es más desigual hoy que hace 20 años, y estas son las reglas sociales que no les gusta escuchar a los gobiernos. El gobierno se queja, y la oposición siempre toma esos datos que hacemos como una bandera o estandarte. También ha faltado en Argentina un punto de encuentro, ¿no? El diálogo, donde capaz de tener diagnósticos serios y proyectar políticas de acuerdo. El pacto de mayo yo creo que fue un poco forzado, pero bienvenido sea, por la participación de muchos gobernadores, bienvenido sea, pero en esa línea claro que hay que seguir pensando cómo hacer pactos que tengan un mayor ámbito, ¿no? Que nos convoque a todos, que todos se sientan incluidos en un plan de política de Estado, gobierne quien gobierne, ¿no? Ahí te trazo más o menos un cuadro de la historia. Bien. Se suma Cecilia. Hola Agustín Salvia, buen día. Buen día, Cecilia. Escuchando atentamente esta cronología y a lo largo de estas décadas que han venido trabajando, seguramente habrá para destacar algunas variables negativas que se han mantenido de manera constante en lo político, social, económico de nuestro país, y también preguntar si la inflación es la causante o la causa de la inflación es lo que más afecta. Bien, porque yo no mencioné un dato que hoy es positivo, que es esta baja que está teniendo la inflación, que creo que hay que valorar, porque nos va a permitir tener hacia futuro, incluso esta idea de equilibrio fiscal, no son ideas raras. Es decir,
todo el mundo ha venido teniendo esto, tiene baja inflación y tiene equilibrio fiscal. Claro. Un poco de los países que no tenían, la locura de que los déficits fiscales los podíamos seguir emitiendo sin costo, ese fue el problema, ¿no? Digo, para ganar elecciones, para aumentar el consumo, no, ahí había una falla crónica, muy mal, y la inflación era parte del problema, y estamos resolviendo cuando se baja la inflación y se logran equilibrios macroeconómicos o fiscales, en este caso, creo que son haberes que nos va a dejar, no deudas, sino capital que nos puede dejar este gobierno, en términos de su obsesión por estos temas, y creo que buena parte de la población ha votado también por eso, ¿no? Porque vino a decir, bueno, voy a hacer algo distinto, aunque haya un costo alto, lo dijo, pero vamos a bajar la inflación y vamos a tener equilibrio fiscal. Porque el equilibrio fiscal significa o emisión, que produce inflación, o endeudamiento, que produce después que buena parte de nuestro trabajo el argentino hay que mandarlo de vuelta, hay que devolverlo, ¿bien? En las cuentas hay que pagar las cuentas, ¿sí? Entonces eso nos viene desangrando, se nos viene desangrando la estructura, las capacidades productivas y las capacidades sociales por la inflación y por la incapacidad que tenemos de generar excedentes, porque también tenemos y reinvertirlo, porque también tenemos que pagar deudas, ¿sí? Claro. Entonces parte del problema es la inflación y ese desequilibrio macroeconómico que se genera cuando no tenemos cuentas claras y transparentes y prolijas en cualquier casa, incluso mucho más en la casa del colectivo sociedad argentina o Estado. Ahora, no es el único problema. El otro problema es, en realidad, creo que el que nos va a dejar en el mejor de los escenarios que podamos imaginar, con o sin Milei, hacia adelante, con gobiernos que mantengan la estabilidad macroeconómica y que garanticen muy bajos o nulos niveles o muy bajos niveles de inflación. En ese contexto, con crecimiento más o menos continuo, de 2 o 3% anual, que va a estar fundado mucho de esto en el sector agropecuario o agroindustrial, en los agrobusiness o en la minería, con eso llegaremos en el mejor de los escenarios en 10 años, estar en 30% de pobreza. Ahora, ese 30% de pobreza sigue siendo la pobreza crónica argentina, que no va a participar de la fiesta de la reactivación. Y que va a seguir teniendo trabajos malos, precarios, va a seguir demandando ayuda social, porque va a tener una salud también precaria, una educación precaria. Bueno, ahí es donde algo más que crecer va a ser necesario, y que significa cómo crecemos. Y ese crecimiento significa que va a haber que hacer un pacto redistributivo. El Pacto de Mayo no dice nada de la redistribución, ¿eh? Ese pacto redistributivo es el pacto donde debería parte de los excedentes que vaya generando una economía que tiene capacidades productivas se vuelquen en la inversión en las capacidades productivas de los sectores informales, de la economía social, de la pequeña y mediana empresa, en salud y sobre todo en educación de los chicos y los jóvenes más pobres. Hacer que la escuela tenga doble escolaridad en la primaria en todo el país para los sectores más pobres, hacer que la escuela secundaria sea de doble escolaridad, con mayor capacidad de salida laboral, de formación técnica, toda esa revolución educativa, capital humano invertido también en salud, en prevención, en deporte, en arte, en cultura, para los chicos, para ese mundo que está ajeno a eso, que son los sectores marginados, ¿sí? Invertir en capital humano, en desarrollo humano de los sectores más vulnerados y excluidos, es pensar que la Argentina puede ser distinta. No solo porque crezca con estabilidad macroeconómica, claro, y sin inflación. No, eso nos va a dejar una Argentina injusta igual, ¿eh? Como la que se encontró, ¿bien? Hace 20 años. Claro. Pero todavía más desigual y estructuralmente más pobre los pobres. Ahora, ¿cómo lo revertimos? Si lo revertimos con políticas de Estado que hagan justicia social, que hagan redistribución social, que amplíen las oportunidades, no que amplíen los programas sociales a los más pobres, sino que las amplíen las oportunidades de trabajo, de progreso, de imaginación, de conocimiento, de cultura,
salir de la droga, salir de los vicios, salir del juego, salir de la especulación, de la ilegalidad, salir de ese mundo para entrar en un mundo en donde una familia puede decir: mi hijo está estudiando, va a salir, va a laburar, va a ahorrar, se va a casar, se va a juntar, mi hijo, mi hija, va a poder construir su casita y va a poder seguir educando a sus hijos, y que ese progreso sea un progreso de inclusión social. Bueno, yo me imagino que eso es factible. Lo que parece es que las ecuaciones políticas de estos 20 años no lo han hecho, no es como que no tomaron ese desafío. Tomaron el desafío: ¿cómo hacemos para que los pobres estén más o menos ahí, aliviados, ¿no? ¿Cómo? Y que nos voten. ¿Bien? Agustín, teníamos aquí preparadas un montón de preguntas sobre la coyuntura, ¿no? El presente, pero me parece que ha hecho muy bien usted en plantear la proyección sobre datos concretos, reales, hacia lo que podríamos llegar a lograr, por lo menos en 10 años, si es que a partir de ahora hacemos las cosas bien. Por lo tanto, me parece que más que un planteo del futuro, bueno o malo, lo que está haciendo, y por eso me parece que es bueno terminar con esto y no sumar más dudas y sospechas sobre la coyuntura, es plantearnos esto, ¿no? De que tenemos adelante una oportunidad más como nación, como pueblo, para trabajar para que dentro de 10 años, 20 años, nuestros hijos, nietos o los que vengan después puedan vivir en un país que sea realmente inclusivo, ¿no? Exactamente. Y yo quiero aclarar esta mirada que, vuelvo a decir, así como hice la lectura, en ningún momento fue partidario. Estoy marcando elementos de objetivos de la investigación que hacemos en ciencias sociales, y que tiene la capacidad no de crear discursos políticos, sino justamente de hacer diagnósticos. Y yo diría que desde el punto de vista del diagnóstico, a mí me gustaría dejar esta marca. Hay un modelo, en los últimos 20 años se agotó el modelo post-convertibilidad. Alguien tenía que desarmar la trampa que estaba dejando el neopopulismo de derecha o de izquierda. Un hombre con ideas radicales, libertarias, viene y desarma esa trampa. Intenta desarmar esa trampa. Y poner algunos mojones de un proceso nuevo. Mi diagnóstico, para que se lo lleven, o mi hipótesis de trabajo para que se lo lleven a discusión en las mesas, la audiencia, no es lo nuevo todavía. Es todavía cómo se desarma lo viejo. ¿Sí? Este gobierno está desarmando lo viejo, todavía no está creando lo nuevo. Lo nuevo hay que construirlo, y no es para atrás, sino que es para adelante. Y todavía no tenemos las propuestas. La demanda a los sectores políticos es: la política y la sociedad tienen que construir lo nuevo, y lo nuevo todavía no está en escena, y ese es el desafío que tenemos como sociedad: empezar a construir algo distinto. Que no es esto es simplemente desarmar lo viejo, es parte de lo viejo. Lo nuevo lo tenemos que construir, y todos. Excelente, Agustín. Muchísimas gracias por este tiempo para Radio María, por la claridad de la mirada fundada en los datos concretos de la realidad, que supera absolutamente, como dice el Papa, a la ideología. Gracias, Agustín, un gusto. Abrazo grande a ustedes. Que estén muy bien. Gracias por el trabajo de tantos años del equipo que trabaja allí con el liderazgo de Agustín Salvia, con quien hemos hablado. Me parece, Ceci, nos mirábamos entre nosotros para dejarlo hablar, y realmente había que dejarlo hablar porque trazó un poco la historia de la Argentina, mirada desde este lugar que es una gran riqueza que hoy tiene la Argentina, gracias a aquel pedido, ¿no?, de los obispos del año 2001, sobre todo del entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Bergoglio, que era el canciller de la Universidad Católica Argentina, y que dijo: fíjate la claridad de la mirada de entonces, ¿no? Está faltando esto. Y eso fue una institución académica que mire desde la ciencia datos concretos de la realidad y los vaya manifestando. Y marcó todo un camino. Fíjate, Ceci, una cosita más y con esto me despido.
la trayectoria del Observatorio de la Deuda Social, Sí, mirada desde el lugar de la ideología, si la vemos, cómo ha confrontado en todo caso, o ha sido mirada por los sectores ideológicos de derecha y de izquierda o partidarios, es muy similar a la de Jorge Bergoglio, en el sentido de que en algún momento quienes lo tomaban como propio por algo que dijo o que señaló, lo eligieron como enemigo. claro. Después modificó otra cuestión y los que se creían sus amigos, de nuevo volvieron y los otros decían que eran sus amigos y fueron cambiando. Ese es el papel, la mayor confirmación de que la realidad supera a la ideología, ¿no? Y me parece que es un dato central marcarlo esto, que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina ha ido por ese sendero de la realidad, de mirar la realidad concretamente, fundado en datos científicos de encuestas muy serias que hacen y lo ha hecho en estos 23 años, así que me parece una nota muy importante la que nos ha dejado aquí Agustín Salve. Muy valioso realmente todo lo que dijo, todas y cada una de las cronologías que fue marcando a lo largo de estas décadas. Algo que también mencionó al comienzo, la deuda no es la deuda externa, la deuda interna, es la deuda social, la deuda con la sociedad, que es marcar todo esto que ha ido señalando. Y también me quedó algo, Javi, presente, que creo que a lo mejor a muchos también les pasó lo mismo. Esto que está pasando ahora es desarmar lo viejo, pero somos responsables de armar lo nuevo, lo que queremos, hacia dónde queremos ir. Porque los gobernantes pasan y lamentablemente la exclusión queda, los excluidos quedan porque han pasado gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, abajo. El tema es eso, y particularmente en la mirada de la doctrina social de la Iglesia que queremos encarnar y hacer realidad desde aquí, desde Radio María Argentina, con nuestra editorialidad. Digo, la mirada puesta allí, ¿no? En los más pobres que son los preferidos de Jesús. Eso es lo que vemos en este tiempo. Han pasado gobiernos, insisto, de distintos signos partidarios, de distinto signo ideológico, pero lamentablemente los excluidos han quedado allí. Hay que trabajar para que en el futuro sea eso lo que realmente cambie y más allá de que quien lo logre, porque en realidad en el fondo no va a haber un líder personalísimo el que lo logre. Va a ser el pueblo argentino trabajando junto, quien seguramente, cuando Dios quiera, y si trabajamos fuerte, por supuesto, vamos a lograrlo entre todos. Bien, porque el pronóstico tampoco es tan esperanzador, ¿no? En cuanto a las políticas implementadas. Al parecer, vamos a tener que ser nosotros artífices de la creación de esta nueva realidad que necesitamos traer para que los que menos tienen realmente sean los que estén en primer lugar. Y traigo por aquí, si me permiten, un signo profético que viene de la literatura y de la poesía. Leopoldo Marechal escribió un poema, La Patria, donde decía, ¿no? La patria es un dolor que se lleva en el costado. Y él hacía una elaboración literaria, filosófica, metafísica allí en su poema, que se puede encontrar si ponen La Patria, Leopoldo Marechal, donde dice esto: la patria es un dolor que se lleva en el costado y que requiere en este presente, él lo decía desde hace mucho tiempo atrás, solamente el trabajo fuerte para que en un futuro que no veremos, porque no lo vamos a ver, porque no vivimos para siempre, dé luz a esta patria argentina que hoy solo nos pide eso, trabajo y diálogo, Ceci, ¿no? Sobre todo mirando a los que más sufren. Hasta Gracias, el lunes, Javi. si Dios quiere. Gracias, Javi, por toda la labor realizada en esta semana.